Hola, estamos aquí nuevamente en el segundo bloque de charlas de diseño con el doctor Eduardo Sandoval desde tierras muy lejanas, ¿no? Far, far away. Desde Australia, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y sobre todo, que nos tienes que contar. Llegaste al posgrado, llegaste a la UNAM con toda esa intención de empezar a investigar y hacer trabajo sobre robot y por fin llegas al diseño industrial nuevamente. ¡Wow! Sí. Cuéntanos. Pues estuve trabajando en la industria, estuve haciendo educación antes de la maestría hasta 2009, pero ya me picaba la curiosidad, ¿no? Había estado en una maestría antes, pero no, por muchas circunstancias personales no fue muy bien, entonces la dejé de lado. Era muy jovencito también. ¿Qué maestría era? Ciencias de la computación. ¡Wow! Interesante. Ya de alguna manera ya traías la intención esa de cómo comunicarte con los humanos. Sí, pero creo que ahí lo que pasó era que yo tenía circunstancias personales muy difíciles en ese tiempo y por eso no la completé, estuve muy poquito tiempo, creo que un semestre nada más. Y otro de mis regrets, y creo eso nunca lo había dicho en público. Gracias por la confianza. Gracias, sí, para eso solo en el Politécnico lo saben que tienen ahí todos mis récords académicos. Pero pues estar en la industria y estar en la academia dando clases, pues estaba padre. La verdad es que es un mundo interesante, pero claramente yo sentía que no era lo mío. Era algo que mi primer trabajo en la industria como ingeniero, debo ser muy sincero, a los 3 meses ya me estaba aburriendo un poco, ya lo estaba como dominando mucho, se había vuelto como un poco, no me sentía yo como... La rutina finalmente te estaba agobiando. Sí, soy, o era más bien ahora ya creo mucho en el poder de los hábitos y la rutina para lograr cosas, pero en ese tiempo no, yo no me veía haciendo eso 20 años de mi vida o 30 años de mi vida. Toda la vida de 8 a 3 de la tarde. Sí, a lo mejor estaba muy desesperado, seguramente iba a ir avanzando, ¿no? En la escalera corporativa y alcanzar nuevas posiciones, pero no, como que no me hallaba. Y así pasó en los otros trabajos. Conocí gente excepcional, gente muy buena, gente con una expertise increíble, pero yo seguía sin hallarme, ¿no? Pero justo cuando empecé a dar clases de nuevo en el Politécnico, que regresé de León y todo esto, tenía el tiempo suficiente para ir buscando programas de maestría. Entonces fui a Filosofía de la Ciencia, que también es algo que me gusta muchísimo. Fui a Ingeniería Industrial en una universidad privada también. Fui a Diseño Industrial y ahí fue cuando dije, aquí es como que donde me voy a acomodar. Creo que aquí me gusta. Pero además, pues no dependía de que yo quisiera o me acomodara, también dependía del comité académico, ¿no? De admisiones. Claro, por supuesto, de que tu propuesta fuera bien recibida. Sí, claro, o sea, y algo que es demasiado ingenieril, pues a lo mejor no necesariamente puede ser admisible como un proyecto de maestría de diseño, ¿no? Entonces ahí el valor que tuvo la propuesta se lo fue dando el propedéutico, ¿no? Cuando yo me fui empapando. Donde fuiste ahí pues, haciendo los ajustes pertinentes para... Sí, y eso es como una de estas cosas que a lo mejor me gusta discutir con gente más joven que yo, que está buscando hacer posgrados, y esto es ser flexible mentalmente, cognitivamente más bien, ¿no? La flexibilidad cognitiva es algo importante, el saberte adaptar, el saber... aceptar nuevas propuestas, ¿no? El ver que puede haber otras opciones que seguramente no has considerado. Sí, claro, porque luego pasa que uno es muy necio y cree que su forma de hacer las cosas es la forma de hacer las cosas, ¿no? Y luego los ingenieros tienen una fama. Y entre más joven es uno y más ingeniero a lo mejor, más marcado es ese rasgo. Con la experiencia a uno se le va flexibilizando esto, ¿no? La experiencia te hace comunicar mejor el cómo ajustar las cosas y cómo hacer que otros ajusten las cosas para que todos ganemos, ¿no? Para que todos hagamos algo aceptable de buena calidad. La juventud se cura con los años y la experiencia le va dando a uno más sabor, ¿no? Sí,
Sí, pero fíjate, también es otra cosa de la multidisciplina, ¿no? Conectando las ideas, la diversidad. Algo que Australia y Nueva Zelanda, donde fui a hacer mi doctorado, hacen muy bien es hacer estos grupos no solo multidisciplinarios, sino diversos, ¿no? O sea, gente de todo el mundo, de muchos lenguajes diferentes, con muchos backgrounds diferentes, trabajando juntos, ¿no? Y también es una experiencia que nutre mucho, ¿no? O sea, en el doctorado, pues mis amigos eran chinos, la mayoría coreanos, algún que otro japonés iba de repente, un español, un polaco, Y otra debe ser un mentalidad, alemán. definitivamente, desde el punto de vista nada más cultural, ¿no? No digamos ya a nivel profesional, porque me imagino que es niveles más o menos similares, pero ya culturalmente cada quien llega con un bagaje, ¿no? Pero ahorita nos adelantamos, ahorita llegamos al doctorado, ahorita cuéntame qué pasa con la maestría, que también llegas a una multidisciplina. Sí, bueno, la maestría eh, es que me gustó muchísimo y creo que tuve un buen desempeño por ese factor que me gustó, que yo veía que había cosas muy nuevas para mí que no me eran familiares en absoluto, pero me gustaban y le entendía y le ponía el esfuerzo. Ayudaba mucho que hacía recorridos de 2 horas en el metro desde el norte de la Ciudad de México y de Hasta CEU, regreso hasta claro. Seúl. Yo vivía cerca bueno, en Tlalnepantla, en Azcapotzalco, y esos recorridos en el metro sin distracciones me ayudaron como no tienes idea, Ceci. Ahora, O sea, podía era leer un bien. proceso de introspección y reflexión profunda. Sí, 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 la verdad que ahí leía, ahí escribía, ahí terminaba mis tareas, ahí, pues pensaba mucho, la verdad, el metro, Ya yo quiero ves, el a las metro de la cosas Ciudad de hay México. que verle siempre el lado positivo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me gustaba, y luego de regreso ya salíamos 9 de la noche, salía, y me encantaba comer tacos fuera de 2 estaciones de metro en particular, una allá en Copilco, que hay unos tacos al pastor que pues, se ven como todos los tacos al pastor del mundo, pero esos son algo mágico. No sé, quizá yo tenía mucha hambre a las 9 de la noche, y si no eran esos tacos, eran los de la estación Aquiles Cerdán, donde me bajaba, y también me echaban mis 5 tacos por, pues, yo creo, 20 pesos, algo así era en ese tiempo. Y era muy feliz, la verdad, de ese tipo de rutina de mis dos Claro, por horitas supuesto. leyendo, escribiendo, llegaba, iba a mi clase, platicaba con mis compañeros, también pues hice un amigo muy bueno, a lo mejor él está en tu universidad, John Rey Galindo, de Ajá, que es en Colombia. la Universidad de Guadalajara, claro. Sí, 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 pues ahí lo conocí ahí. Ramsés, que era un militar, que es un militar, creo que ya se retiró, con un background en ingeniería, Carlos, todos ellos me nutrieron mucho, ¿no? O sea, diseñadores gráficos, artistas, ingenieros, pues, gentes de otras latitudes de Finalmente, Latinoamérica. una libertad de pensamiento absoluta y también el haber estado en CEU, en el casco Mm, principal, en el todo, mm. enriquece de otra manera, definitivamente, ¿no? Sí, Seúl tiene un aura especial que yo creo que es el campus más bonito que he visto en mi vida, ¿no? Ya está en varias universidades, en el Politécnico, en la UNAM, en Osaka, en Bielefeld, en Canterbury, y aquí, y las que he visitado por conferencias y de casualidad. Y la verdad es que sí, Seúl con esta biblioteca preciosa que domina todo el Sí, sí, campus, sí, por supuesto, claro, es tiene explanada, un aura maravillosa, ¿no? sí, sí, es esta aura de intelectualidad por todos lados, ¿no? Cada rincón es como muy intelectual en CU. eh, y me gustaba mucho ir al campus, hacer una aventura Oye, interesante pero ahí. aparte qué rica tu experiencia de haber estado en el Politécnico y en la UNAM, que Mm, finalmente son las dos instituciones educativas públicas más importantes de México. sí, sí, y que además es inusual. De repente creo que la transferencia entre instituciones, ya está cambiando, fíjate, hablando con compañeros míos o colegas, eh, ya estamos evitando más la endogamia académica, ¿no? Ya las instituciones están buscando, vete a otro lado y luego regresa, ¿no? Oye, si ya las No, televisoras se abrieron, pues obviamente la universidad también, ¿no? Ya no nada más la rivalidad aquella de los juegos, de los partidos de fútbol americano, ¿no? sí, sí, porque además es una rivalidad artificial, creo, ¿no? O sea, cada Claro. institución tiene sus fortalezas, cada una hace cosas muy buenas y muy interesantes en áreas bien específicas, como todas las universidades del mundo, ¿no? No habría por qué tener como un prejuicio hacia la otra. Eh, Claro.
y yo lo viví, ¿no? O sea, yo viniendo del Politécnico, con una cultura académica muy distinta, venir acá me ayudó mucho y creo que también a la gente que llega a ir de la UNAM al Politécnico, pues se nutre y ve las cosas de otra manera, ¿no? Oye, y aparte la carga de humanidades que hay en el posgrado de diseño, ¿no? Sí, eso a mí me marcó mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, las clases de retórica no, el maestro Toño, pero no me acuerdo su apellido, un hombre altísimo, muy simpático, por cierto. Eh, pues yo nunca había ni siquiera contemplado llevar clases de retórica en mi vida, ¿no? Pero me sirvió así saber el etos, el patos y la semiótica y cómo se transfieren estos valores hacia el diseño. Oye, a mí me Pues tocó en mis clases, no sé si era propedéutico o era primero ya, esas clases de metodología tan densas que había que leer a Popper y había que leer. Yo decía, en mi vida he leído esto, pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver, Ave María Purísima, a ver de qué se trata, ¿no? Y sí, es descubrir otros mundos finalmente. sí. Por ejemplo, las clases del doctor Oscar Salinas en teoría del diseño, en historia del diseño, también, pero teoría del diseño aún me fascina. Trato de meterla en mi propia práctica. Digo, yo no soy especialista en teoría del diseño y todo, pero pues es una sombrilla que cubre todas nuestras prácticas, ¿no? Claro, por supuesto. La clásica pregunta, ¿qué es diseño, no? Y el Para diseño es empezar, ¿no? diseñar para obtener diseños. Entonces, por ejemplo, todo este proceso reflexivo complementa muy bien las habilidades técnicas que uno desarrolla en otras disciplinas. Y esa es la magia del diseño, ¿no? Lo que yo aprecio mucho, esta disciplina generalista, multidisciplinaria, que abarca todos los otros dominios, eh, pero al mismo tiempo se nutre de muchas otras disciplinas, eh, y que está tan embebida en la experiencia humana diaria que cuando el buen diseño está presente ni lo notamos, ¿no? Es una Claro. cosa que no necesariamente es como arte objeto o arte de exposición, ¿no? El diseño muy bueno es mucho más permanente, ¿no? Mucho más omnipresente y mucho más sutil, creo que será la palabra. Claro. Oye, Eduardo, ¿y cómo fuiste combinando esa teoría, perdón, esta intención de la tesis, este protocolo de los robots, cómo fuiste combinándolo, cómo se inserta en la ley de ergonomía y cómo lo vas formando? Porque finalmente termina siendo una fusión entre ergonomía y tecnología, ¿no? Sí, pues tengo que acordarme más o menos, porque ya tiene 10 años. Yo creo que, ¿cómo fue pasando? Yo creo, de nuevo, creo que es esta libertad de, teníamos un bloque de clases en la tarde, ¿no? Creo que empezábamos a las 5 de Uh-huh. la tarde. Sí, sí, todos Y los yo me iba desde, seminarios y las clases exacto, específicas de área, ¿no? sí. Entonces yo me iba mucho, no mucho, pero más temprano. Al principio trabajé un par de horas en la mañana cuando empecé la maestría, ya que me dio mi beca con así, ya lo dejé todo. Que esa es otra cosa que debo remarcar. Como siempre he buscado becas, siempre me he mantenido eh, Muy concentrado. concentrado en las becas, por el compromiso que tiene la beca, y eso me ha ayudado a terminar. Eso he visto que es un truco Claro, por o un supuesto, sí, hack, sí, sí, sí. Es una que ayuda presión mucho a que, finalmente. Sí. sí, absolutamente, ¿no? Cuando ya empiezas a mezclarle y a llenarte de otras actividades, tu tiempo para graduarte de una maestría o un doctorado se alarga, ¿no? Y eso es Claro. algo que he visto, pues frecuentemente. Y son muchas circunstancias por las que pasa, pero en general yo trataba como de enfocarme así de 2 años y 2 años y medio lo hice al final, ¿no? Pero regresando a lo que estamos hablando, ¿no? Desarrollar el protocolo. Te decía que en estos bloques de tiempo libre, eh, yo buscaba mucho en internet y creo que empecé a moverme a buscar cosas en inglés. Y, esto me llevó a un término que se volvió clave. Perdón, ¿sí me escuchas bien? Es que están cortando el pasto afuera. Sí, ¿No hay sí, sí, problema? sí. No, no, sí te escucho bien, sí. Perfecto. Ah, bueno, resulta que en estos bloques de tiempo libre yo tenía mucho tiempo para pensar y también tenía este hábito de escribir notas. Escribía notas y notas y notas y notas. Tenía mi blog de notas en la computadora y lo iba llenando con ideas y eso formaba los ensayos que hacía en las clases.
pero al mismo tiempo siempre estaba como conectando las ideas que encontraba en Google, hasta que llegó el término Human Robot Interaction. Y creo que encontrar ese término fue lo que, pum, me hizo clic en la cabeza en un instante Claro. y dije, esa es la dirección, eso es lo que quiero hacer y eso es como lo voy a hacer. Y además fue retador porque en el posgrado pues no hay un especialista o que te supervise en interacción humano-robot, ¿no? Como muchos proyectos. En el diseño uno llega muy a ciegas por la misma naturaleza disruptiva y de novedad que tiene el diseño, pues nunca hay un especialista exacto, perfecto, ¿No? que te pueda guiar. Y cada alumno va armando su propio camino, que puede ser muy diferente, aunque estemos en la misma área de especialización, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es algo en el diseño que lo diferencia de muchas otras disciplinas. La gran mayoría de disciplinas no son disruptivas, no son continuas, son el trabajo de tu asesor, pues tú lo vas a continuar, y el trabajo de quien asesores, tú lo vas a continuar. Y en el diseño hay como una posibilidad de explorar un poquito más Claro. juguetonamente, más libremente. Entonces, eso pues fue una gran ventaja para mí, porque ya cuando Por lo menos, oye, aquí entre nos podemos decir que en el diseño por lo menos no existe el por ahí no, o no se puede, ¿no? Siempre es el, ¿y por qué no? Voy a buscar, voy a caminar hasta que efectivamente demuestre que no se puede, ¿no? Sí, 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 y esa es la clave, o sea, validar la idea, ¿no? Probar la idea es lo que te va a dar más información que solo proponerla, ¿no? Y que es creo que la gran distinción entre arte y diseño, ¿no? Un diseño se valida, ¿no? Claro. Una teoría artística o una propuesta artística se propone, ¿no? Y entonces ya depende del espectador cómo le evalúas, pero el diseño no, el diseño definitivamente sí requiere una evaluación y una validación. Eso es como, yo vería como la gran distinción entre las dos disciplinas, que siempre van muy de la mano. Y bueno, encontré este término de Human Robot Interaction y entonces me gustó muchísimo, me fascinó toda esta parte de esto es lo que quería y eso me llevó a otros términos como Human Computer Interaction y Interaction Design. Y entonces eso ya fue formando ideas en mi cabeza y me di cuenta que construir robots es una cosa y estudiar cómo las personas interactúan con los robots y con las Sí, computadoras. claro. Es Después más, lo probé muchos años después. la interacción humana entre humanos es complicada. Sí, sí, entonces Bueno, tiene la muchos interacción aspectos con uno mismo es complicada. Sí. Sí, exacto, o sea, hay muchos aspectos de psicología cognitiva, de psicología social, de economía del comportamiento, de sociología, de etnografía, por supuesto, que en ese tiempo no estaban muy desarrollados tampoco. Eso ha entrado a la interacción humano-robot muy recientemente, 2 o 3 años. Los etnólogos, los diseñadores, los antropólogos están entrando un poquito más a la disciplina, pero antes era mucho más ciencias de la computación, mucho más robótica dura. Poco a poco se ha ido como volviendo más multidisciplinaria. Entonces, te decía que me di cuenta de esta distinción. Construir robots es una cosa, estudiar cómo interactúan con ellos es otra. Después lo probé porque hice una pequeña empresa que construyó prototipos de robots. Y bueno, eso es un modelo de negocios muy complicado, muy difícil de sacar adelante. Que a ver si nos da tiempo y luego lo platicamos. Porque fue una experiencia muy interesante que me dijo, ok, enfócate en otra dirección. Creo que esto puede ser muy interesante, pero requiere otro tipo de situaciones y de condiciones para hacerlo a cabo. Y bueno, eh, el tema fue nutriéndose de todos estos aspectos de diseño, todos estos aspectos históricos, hasta el punto que dije, ok, no voy a construir robots para educación, pero sí puedo estudiar cómo podrían aplicarse los robots existentes en educación. Y entonces en una conferencia tuve la fortuna de conocer a un estudiante que estudiaba en el laboratorio de Hiroshi Ishiguro. Hiroshi Ishiguro es uno de los hombres que ha salido en Forbes o una de estas revistas como de los 100 más influyentes del mundo. Él ha hecho robots de sí mismo, réplicas, le llama Geminoids, y es un hombre con un laboratorio impresionante, con muchos contratos con la industria, con una filosofía de dirigir el diseño de robots hacia humanizarlos lo más posible, ¿no? Wow. Entonces, es una persona muy, muy... Que puede ser también muy cuestionable, ¿no? Claro, yo creo, con los años y con la experiencia que he ganado,
yo lo veo o lo enmarco en una forma distinta. Y creo que el mundo es suficientemente grande para que haya múltiples filosofías de cómo vamos a diseñar robots, ¿no? Creo que una muy importante No, es la que él es que propone, pero ahorita, hay otras. perdón, voy a comentar algo que me pasa ahorita en la mente que tengo que es muy cuestionable. Finalmente, cuando tú dices humanizar un robot, lo primero que nos puede venir a la mente, siendo ignorantes del tema, es, wow, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que las máquinas van a sustituir a un ser humano o que las máquinas van a ser más importantes que un ser humano? ¿O nos quieren eliminar a los seres humanos para que la máquina tome el control? O sea, esa parte creo que es a veces hasta de película de terror, ¿no? Sin embargo, ahorita lo estoy pensando en situaciones verdaderamente complicadas, como, no sé, atender, cuidar seguramente a una persona con una enfermedad delicada que no puede estar hoy día con la, imaginémonos, ahorita con la contingencia, por ejemplo, que hay personas que están hospitalizadas, que no pueden estar en contacto con sus familiares, que necesitan un cuidado permanente. Pues seguramente un robot humanizado podría estar al pendiente de todos estos controles, de todas estas variables muy controladas y con mucho cuidado y muy bien atendido el paciente, seguramente. No sé si estoy diciendo tonterías, Eduardo, perdón. Fíjate que esto es la parte bien interesante de los temas de interacción humano-robot, porque hay unos componentes muy especulativos, muy de ficción. Hice yo un par de publicaciones al respecto, un par de artículos que tengo al respecto, y hay otra parte que es como lo que se puede con la tecnología que tenemos ahorita en este momento, ¿no? Y, y eso es la Oye, magia, eso es como en creo la que lo que hace tiendita, muy para lo que sexy. me alcanza. Sí, absolutamente. Eso es lo que hace el tema muy sexy, porque las dos posibilidades están ahí puestas, ¿no? O sea, los humanos, desde que somos humanos, tenemos esta tendencia a representarnos a nosotros mismos gráficamente, de manera escultural, Claro, a imagen y semejanza teológicamente, de ¿no? él. Claro, todo lo humanizamos. Sí, incluso los objetos, el concepto de Dios, por ejemplo, no hablo de creer o no creer, sino simplemente el concepto de Dios representa una humanización de algo más grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, de la divinidad, por ejemplo, sí. Exacto. El golem en la tradición judía, la tradición griega también tenía estos como seres artificiales a imagen y semejanza de las personas, pero con capacidades superiores, etcétera, ¿no? Yo creo que esta es como la motivación principal de por qué la gente hace robots, ¿no? De nuevo, es representarnos nosotros mismos con las herramientas que tenemos, la tecnología disponible, y entonces da pie a muchas exploraciones también, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, es con esta revolución 4.0 tecnológica, pues los robots y la automatización en las fábricas ya está, ¿no? O sea, está muy presente. Todo lo aburrido, peligroso o repetitivo, pues lo hacen máquinas, ¿no? Pero trasladar esta tecnología fuera de ambientes controlados como las fábricas es mucho más difícil. Incluso en ambientes semicontrolados como hospitales, por ejemplo, Claro. circular en un hospital, todos los hospitales son iguales, ¿no? Todos tienen el mismo estándar, se construyen igual en todo el mundo. Y aún ahí, por ejemplo, meter robots que se muevan en las trayectorias que deben, sin chocar con personas, a la misma velocidad y con todos los cambios inesperados, pues es muy complicado, ¿no? Es mucho más Claro. complicado que los carros autónomos, por ejemplo. Y los carros autónomos ya es un problema bastante más complicado. Muy peligroso también por las velocidades. Pero hay aplicaciones interesantes. Yo creo que vamos a encontrar nichos para estos robots. Le llamamos robots sociales, ¿no? Los que tienen interacción con las personas. Oye, Hay como aquella robotina de los supersónicos. ándale, por ejemplo, pero mucho menos sofisticados, ¿no? O sea, las limitaciones, y eso es un problema, porque la gente tiene expectativas bien altas sobre lo que podría ser un robot cuando la tecnología todavía está como muy en desarrollo. La inteligencia artificial es así, por ejemplo, si vemos como avances muy evidentes, pero pues está en una caja, ¿no? No tiene como una interacción con el mundo físico. Es mucho más fácil interactuar verbalmente de manera social con un teléfono, una tabla, una computadora, que interactuar, saludar de mano, dar un abrazo a un robot Claro. o tener un intercambio como de iguales. Eso tiene muchos más retos. Eh, pero, pues, por ejemplo, si usas Android, OK Google o Siri o Alexa, pues ves que sí,
la cantidad de datos que estas compañías tienen sí hacen que puedan entrenar sus inteligencias artificiales de manera que tiene un impacto fuerte en nosotros, ¿no? Yo siempre termino diciéndole gracias a Siri, ¿no? Así, Claro, o por por supuesto. favor, ¿no? Es Que como además estos nuevos, ay, ¿cómo los llamamos? Todos estos nuevos agentes, objetos, agentes. sí nos están haciendo la vida más cómoda, nos están haciendo la vida más eficiente, nos están haciendo la vida más fácil, nos están ayudando a que estemos tú ahorita en Australia y yo acá en Manzanillo, y que bueno, estamos como en tiempo real, ¿no? Sí, la tecnología de veras ha caminado a unas velocidades que, bueno, hace un par de años, hace 5 años, no lo hubiéramos imaginado. Mm, mm, mm. Sí, sí, sí. El desarrollo de la tecnología, probablemente Janitzio podría decir más al respecto, pero es un proceso muy orgánico, muy, muy biológico. Hay tecnologías que nacen, crecen, se desarrollan, tienen el apoyo, y hay otras que no, hay otras que se mueren, ¿no? Hay otras que llegan a un límite y no crecen más. Y las razones por las que esto pasa son muchas, ¿no? Hay muchos libros al respecto de cómo estas tecnologías pueden avanzar muy rápido o estancarse o quedarse como están o desaparecer simplemente. Y en interacción humano-robot, yo creo que nos falta ese saltito. Ahorita estamos en una etapa donde todo solía ser muy controlado y experimental. Y ahora estamos cambiando, probablemente mi generación y la que está viniendo de investigadores en interacción humano-robot, moviendo las cosas hacia dominios que no estén tan controlados, hacia ambientes más realistas, hacia que la gente común use los robots. Y creo que la influencia que ha movido hacia este nuevo paradigma es que haya más diseñadores, más gente de humanidades, más gente que diga, este experimento tiene que tener Aportando, sentido claro. en el mundo real. Uh -huh. Sí, sí, Por sí. ejemplo, cuando tú estás en el posgrado entonces y que finalmente dices, sí, va por ahí el camino y me voy a dedicar a el ámbito educativo, ¿cuáles eran tus intenciones? O sea, ¿cuáles fueron qué objetivos tenías en esa investigación de maestría? Yo quería explorar, básicamente. Quería saber si era posible o no. Entonces fui a Japón, fui a Osaka, al laboratorio del profesor Ishiguro. Ahí me asignaron otro supervisor, el Yoshikawa, se llama el profesor. Y trabajé con unos robots chiquitos que se llaman Sinkis, que son muy simpáticos, tienen una carita como de bebé y unas manitas chiquitas. Y empecé a comparar en un experimento que hice si estos robots, comparados con títeres, podían ayudar a aprender algunas palabras en español a estudiantes japoneses usando el inglés como interfase, ¿no? Uh -huh, uh Y -huh. el experimento fue muy interesante, muy revelador, porque los títeres tenían una mejor eficiencia a la hora de enseñar estas palabras, la gente los percibe mejor. Y luego me di cuenta que yo con la mano, sin percibirlo, hacía como gestos inconscientes, que son los gestos que hacemos a la hora de hablar. Por ejemplo, lo que tú haces ahorita de nodding, yo sé que me Claro. estás escuchando, ¿no? Y yo lo hago también y tú sabes que te estoy poniendo atención. Estos pequeños detalles con los robots que no están presentes a la hora de interactuar, pues hacen que no sean tan eficientes para esas tareas. Y entonces estas exploraciones nos dicen, ok, entonces debo agregar estos gestos metalingüísticos de lenguaje corporal que apoyen la comunicación, que apoyen la interacción. Oye, y que seguramente en los niños les hacía atractivo el color del títere o el personaje que representaban o todos estos elementos que a lo mejor el robot no tenía. No, bueno, lo hice con adultos, justamente con estudiantes de Ajá. adultos, porque todas las aplicaciones de ética para trabajar con niños son un poquito más complicadas. Entonces yo tenía como un tiempo muy limitado y lo intenté con estudiantes. Y sí, por supuesto, puede ser un factor también, puede ser un factor. El Esa factor parte emocional, finalmente, ¿no? sí, pero ahí está, fíjate, un ejemplo perfecto de cómo la experiencia y cómo la multidisciplinar funciona. Tú estás viendo algo que yo no vi en ese momento, porque tú tienes experiencia en eso, porque tú tienes una perspectiva diferente. Y a lo mejor si intentara hacer ese experimento de nuevo ahora, estaría padrísimo que alguien viniera con todos estos aspectos cualitativos, ¿no? O sea, el color influye, la forma del títere influye, los rasgos se llama neoteny en inglés, influyen contra el robot. Y entonces hay que hacer como A lo mejor hasta el tono de voz de que le pones al, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Todo eso influye, ¿no? Igual que las personas, ¿no? Cómo nos Por perciben supuesto, nosotros, claro. influyen en cómo responden a lo que nosotros hacemos y decimos.
fue mis primeros pininos haciendo experimentos, investigaciones más o menos científicas, o bastante más científicas que lo que yo conocía. Y eso fue lo que me llevó a titularme de la maestría en diseño industrial. Y de ahí hice otro experimento chiquito en el Universum con Mauricio Reyes, un colega mío que también, debo decir que los dos creo que somos pioneros en interacción humano-robot en México desde esta perspectiva del diseño. Y él tenía un robot que había construido hace muchos años y lo expusimos y hizo un experimento muy sencillo. Les pedí a los niños que dibujaran un robot antes de ver este robot y ver qué dibujaban. Y unos dibujaban sí, un robot muy mecánico, otros dibujaban un robot muy humano y otros dibujaban rayones o cosas inentendibles. Y con un amigo, Cristian Peñalosa, en Japón, que después lo conocí, hicimos un pequeño artículo de 2 páginas con un algoritmo que él hizo de inteligencia artificial para clasificar los dibujos entre antropomórficos, no antropomórficos, mecánicos, zoomórficos. Y vimos que, ya no recuerdo bien los resultados, ya tiene 10 años de esto, pero recuerdo que sí la mayoría de robots eran mecánicos. O creo que los niños, tengo que ver mis propios artículos, ya no me acuerdo bien, pero los niños creo que los representaban como robots mecánicos más frecuentemente y las niñas creo que había una cosa más balanceada. Y ya luego los exponíamos al robot, hacíamos lo mismo y claramente el robot sí tenía un impacto, ¿no? En cómo ellos representaban robots. Y esa fue también una de mis primeras publicaciones, muy chiquita, y eso me llevó a poder hacer el doctorado. Tener una publicación me abrió la puerta. Wow. Oye, ¿y terminas la maestría y ya tenías en mente tiempo atrás el doctorado o hasta que terminas dices, a ver, esto no se puede quedar aquí, va el doctorado o cómo fue ese proceso? Fíjate que mientras me graduaba trabajé para una empresa que distribuía robots, robots humanoides como los que yo usé en mi doctorado, se llaman Now, de una empresa que se llamaba Aldebaran, ahora es SoftBank, era una empresa francesa, ahora es japonesa y quebró hace unos pocos semanas, de hecho. Y yo me dedicaba a distribuir, era el gerente de producto y el gerente de proyectos. Entonces yo veía como que sí podíamos como abrir un mercado allá en México y todo esto. Pero al mismo tiempo salió la oportunidad de un doctorado en Nueva Zelanda, en la Universidad de Canterbury, que Karl Popper, el filósofo de la ciencia, enseñó allí. De hecho, él estuvo en la última etapa de su vida académica como profesor en Canterbury. Ernest Rutherford también fue premio Nobel, estudió ahí. McNeil, otro premio Nobel de Química. Y apliqué mientras estaba trabajando. Yo decía, pues igual no pierdo nada aplicando. Tengo un trabajo, igual aquí puedo desarrollarme y asociarme con los dueños de esta empresa y un día la gran corporación de venta de robots en Claro, por México. supuesto. Pero hubo alguien que tuvo una influencia muy fuerte en mí en la maestría, que fue la señora Yola, la secretaria del posgrado. Sí, sí, claro, por supuesto. Yola siempre fue muy buena onda conmigo, muy linda, siempre bien amable conmigo. Y ella me dijo, yo le decía, es que no sé si irme, si apliqué, había aplicado, me rechazaron, apliqué de nuevo, me aceptaron, y ya que habían aceptado empecé a tener dudas, ¿no? Decía, es que pues, igual ya tengo este trabajo, a lo mejor aquí va bien esto, ¿no? O sea, me gusta mucho, puedo hacerlo. Y ella me dijo, pues mira, aquí tienes un trabajo y puede ser que salga bien o no, pero oportunidad de irte a un doctorado probablemente es una en la vida. Entonces, Wow, palabras sabias. sí, y fue yo la que me Te dio dio el el empujoncito. empujoncito que necesitabas. Sí, y dije, sí, tiene razón, pues me voy, ¿no? Ya les dije a mis jefes, también muy amable, Miguel, Tino, Javier, todos ellos, los dueños de la empresa, y lo aceptaron muy bien, me dijeron, pues para mejorar, ¿no? Entonces vete y si un día regresas, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Claro. Y sí, todavía estoy como de repente en contacto con ellos, Casal también, Alfonso Casal, que siempre fue también muy simpático conmigo. Eh, y entonces decidí irme. Pues fue el país más lejano, creo que hay de México probablemente, el más Oye, ¿qué exótico. dijiste? ¿A dónde? ¿A dónde? Que esté tan lejos. No. Sí, casi, ¿no? O sea, y también era, pues es este amor por la aventura, ¿sabes? Es como,
pues, probar otras cosas, como no tenía deudas, carro, casa o hijos o nada, pues aventurarme. Exactamente, estabas ligero de equipaje. Sí, muy ligero, entonces moverme no me era muy difícil. Y, y mi mamá también, pues dijo, pues sí, pues vete, ¿no? Muchos años después me dijo, yo pensé que te ibas a regresar a los 3 meses. Que no ibas a aguantar. No. Sí. Y no, pero sí aguanté, sí aguanté. El primer invierno, llegué allá en invierno, y fue el primer invierno con nieve en mi vida. Y fue duro, difícil, ¿no? O sea, Nueva Zelanda es un país muy cercano al paraíso, es muy lindo, muy bonito, muy amable. Es el ideal de muchos países, ¿no? Si lo ves en los rankings, es un país muy, muy, muy deseable, Oye, pero Eduardo, ¿qué también te tiene sus cosas. parece? Perdón por la interrupción. ¿Qué te Adelante. parece si me regalas otra sesión para que nos cuentes sobre tu doctorado y lo que estás haciendo actualmente en Australia? Súper. ¿Vale? Ok. Entonces Órale nos pues, vemos. entonces seguimos en un ratito en charlas de Ok. diseño con el doctor Eduardo Sandoval. No se vayan porque acuérdense, LinkedIn, Face, Twitter y YouTube. Nos vemos al ratito.